Hoy presentamos en el seminario una charla de María Laura Arias, que se llama Proyecciones Multivaluadas. María Laura es de la casa del Instituto Argentino de Matemática y también de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como dice el título, voy a hablar de proyecciones multivaluadas, es decir, que voy a hablar de relaciones lineales u operadores multivaluados. Y lo que voy a contar es un trabajo en colaboración con Maximiliano Contino, Alejandra Mastripieri y Estefania Marcantoni. Bueno, el último seminario, Francisco estuvo hablando de relaciones lineales, así que de todas formas voy a repasar toda la notación y los subespacios asociados y los conceptos. Nosotros vamos a trabajar en espacios de Hilbert, aunque varios resultados se podrían también pensar en espacios más genéricos. ¿Bien? Y por una relación lineal u operador lineal multivaluado entre dos espacios de Hilbert, simplemente lo que vamos a interpretar es un subespacio del producto cartesiano entre esos dos espacios de Hilbert. Es decir, una relación lineal está formada por pares ordenados, X, Y. En el caso, claramente, que para cada X exista un único Y, es decir, que sea monovaluado, estaríamos hablando de un operador, y en tal caso, al operador lo estamos pensando en términos del gráfico. ¿Sí? Esta idea de relaciones lineales, que fue introducida originalmente por von Neumann, bueno, lo motivó a estudiar el adjunto de un operador no densamente definido, y si no, claramente también aparece cuando uno quiere estudiar el inverso de un operador no inyectivo, ¿no? Pero, bueno, hoy en día se ve que las relaciones lineales son útiles en muchas cuestiones de teoría de operadores que facilitan interpretar muchas cosas si uno piensa en términos de relaciones lineales, y eso es una de las cosas que vamos a ver en la charla de hoy. Bueno, entonces empecemos por fijar la notación. Igual que con operadores, vamos a tener el dominio, el rango y el núcleo de una relación lineal, con las definiciones usuales. Y lo que sí aparece cuando uno trabaja con relaciones lineales es un nuevo subespacio asociado, que es la parte multivaluada, que es el segundo conjunto, y que está formado por los elementos y, tal que el par 0i pertenezca a la relación lineal. ¿Sí? O sea, serían las imágenes del set. Claramente, una relación lineal es un operador si y solo si la parte multivaluada es 0. ¿No? Por otro lado, dado un X en el dominio, vamos a denotar por T de X a todos los I's, tal que el par XY pertenece a T. O sea, T de X, en general, va a ser un conjunto cuando uno trabaja con relaciones lineales. Y si uno fija, por ejemplo, un elemento en T de X, o sea, llamémoslo Y sombrero, entonces el conjunto T de X también se puede obtener como ese Y sombrero más la parte multivaluada. ¿Está bien? Eso, para que quede en evidencia qué significa la parte multivaluada. También una cosa que es útil cuando uno trabaja con relaciones lineales es que siempre puede definir la inversa. Y la inversa de una relación es simplemente dar vuelta a los pares. ¿Sí? Es la nueva relación lineal que se obtiene invirtiendo los pares de la relación original. Otra notación que vamos a usar es la siguiente: dado un subespacio, vamos a denotar por I sub ese subespacio a la identidad sobre el subespacio, o sea, el operador formado por todos los pares UU con U en el subespacio. Otra cosa a tener en cuenta cuando uno trabaja con relaciones lineales es que aparecen dos posibles sumas, que esto también lo comentó Francisco el seminario pasado, y vamos a usar la misma notación. Vamos a denotar con el símbolo de suma y el sombrerito a la suma usual de las relaciones como subespacios, o sea, componente a componente. Y el símbolo usual de suma lo vamos a dejar para la suma como operadores, si quieren, ¿sí? O sea que, dada T y S, T más S con el símbolo usual, es la relación formada por los pares de la forma X y más Z,
tal que el par XY pertenezca a T y el par XZ pertenezca a S. ¿Sí? O sea, el X queda igual en los dos casos. Y también tenemos un producto de relaciones lineales que es la composición. ¿Sí? Si tenemos UT, bueno, va a ser la relación lineal formada por los pares X, Y, tal que pueda elegir uno en T, XZ en T, y otro que empiece en Z, ZI en U, tal que pueda hacer la composición y que eso va a estar en el top. Y también podemos definir la clausura de una relación lineal, que va a ser directamente la clausura con la topología producto del espacio de Hilbert, y vamos a decir que una relación es cerrada si coincide con su clausura, y el adjunto de una relación lineal, que bueno, es también, si quieren, una definición natural, ¿sí? La que está dada ahí. El adjunto es siempre una relación cerrada, y si uno adjunta dos veces la relación, lo que obtiene es la clausura. Como consecuencia de esto, y se puede probar que la parte multivaluada del adjunto coincide con el ortogonal del dominio, y que el núcleo del adjunto coincide con el ortogonal del rango. Y de ahí se deduce que si una relación es cerrada, porque coincidiría con el doble adjunto, entonces viéndolo de ahí, se deduce que tanto el núcleo como la parte multivaluada son subespacios cerrados entonces. ¿Sí? Pensando en el doble adjunto, que si es cerrada coincide entonces con la relación. Bueno. Otra cosa que uno puede hacer con las relaciones lineales es representarlas matricialmente. Para ser sincero, yo no lo veo muy útil. Pero bueno, es probablemente una falla mía, la de representar matricialmente una relación lineal, porque operacionalmente no es fácil, o sea, no es que uno tiene dos matrices y después las va a poder multiplicar siempre, sino que hay condiciones para cuándo va a poder multiplicar. No toda relación lineal uno la va a poder representar, y lo que es más grave es que no es única la representación matricial, ¿sí? Que es un poco lo que está explicado acá. O sea, si uno tiene un subespacio cerrado, o sea, bueno, esto sería en una dirección, ¿no? Y toma cuatro relaciones lineales, una que llama A, que va de S en S, una que B de S ortogonal en S, C de S en S ortogonal, D de S ortogonal en S ortogonal. Entonces, uno puede definir esta relación lineal. Que si se fijan sería como el producto de la matriz por el vector, ¿sí? Sería como agarrar el vector x1, x2, multiplicarlo por esa matriz, y lo que obtendría para la primera fila sería la imagen de A por x1 más una imagen de B de x2, que sería el W1 más el Z1. ¿Sí? La definición es natural. Entonces, a esa relación lineal que queda definida por esta fórmula a partir de las cuatro relaciones lineales, la vamos a denotar con esa matricita, sub S. ¿Sí? El punto es que esta relación lineal así definida, yo podría encontrar otras relaciones lineales, llamémosla A', B', C' y D', tal que hago la matricita y me da la misma relación lineal. ¿Sí? O sea que una misma relación lineal se puede representar con dos matrices distintas. O sea, no hay unicidad. Y entonces una cosa que uno, con lo que es medio tonto, pero debería tener cuidado, es que si uno iguala, por ejemplo, dos matrices, ¿qué significa que dos matrices sean iguales? No significa que sean iguales componente a componente, sino que lo que significa es que representan a la misma relación lineal, ¿no? Y, bueno, esto sería en un sentido, ¿no? Dados A, B, C y D, uno puede definir esta relación lineal. Recíprocamente, uno se podría preguntar, dado una relación lineal y un subespacio, ¿cuándo puedo encontrar A, B, C y D, tal que la relación lineal la pueda representar así? Bueno, si eso se puede, bueno, uno va a decir que la relación lineal admite una representación en bloques de 2 por 2 con respecto al subespacio S. ¿Está bien? Ahora, esto tampoco siempre se puede hacer. Y eso
Hasse, Desnu y Labrousse dieron condiciones para cuando esto es posible, y lo que probaron es lo siguiente, que dado una relación lineal y un subespacio, la relación admite una representación matricial de 2 por 2 con respecto a este subespacio, si, solo si, bueno, el dominio y el mul de la transformación lineal tienen esta propiedad con respecto al subespacio S, y la escribí así porque, bueno, era más corta para la representación, pero básicamente es esto mismo, ¿no? Es decir, la primera es lo mismo que decir que se puede separar bien con respecto a S, o sea que es igual a esto más, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la representación matricial, que en general siempre lo usamos con operadores, el dominio es todo H, entonces no tenemos ningún problema, claro. Como acá no, bueno, uno necesita que el dominio se separe bien para poder hacer la matriz. Y algo equivalente para la parte multivaluada. Y una tercera condición equivalente es que se admite una representación matricial, entonces nos dan una manera de construir una posible, que es la que se obtiene definiendo A, B, C y D con estas proyecciones, que es la que nosotros usamos usualmente, ¿no? Bueno, esta es, si admite una matriz, bueno, esta que se construye de esta forma es una posible. Podría haber otra representación, también con respecto a S, de la misma transformación, pero construida con otros A, B, C y D de otra forma, ¿no? Pero bueno, si uno no tiene ninguna idea de cómo empezar, puede usar esto. ¿Está bien? Y bueno, lo que le decía que operacionalmente no siempre se puede multiplicar las matrices, o sea, hay que empezar a ver que todo vaya encajando bien para poder hacerlo. Lo que nosotros vamos a hacer, lo puse el resultado porque después voy a hablar de proyecciones, y en particular voy a hablar de la complementabilidad, y entonces para ver el resultado equivalente de la condición de complementabilidad en términos de la representación matricial, es que agregué esto. Pero bueno, vayamos entonces ahora sí a la definición de lo que entendemos por una proyección multivaluada. La definición original la dio Crookes and Wilcox, y después la volvió a estudiar Labrousse, que la llamó semiproyecciones. Y básicamente lo que va a hacer es una relación lineal que es idempotente, o sea que al cuadrado me da la misma, y con dominio invariante, es decir, que el rango tiene que estar contenido en el dominio de la relación. Bueno, vamos a denotar por M, P de H el conjunto de las proyecciones multivaluadas, y vamos a ver que en algunos casos, bueno, vamos a ver ahora inmediatamente, se comportan bien y parecen una extensión natural de las proyecciones. Por ejemplo, lo primero que se puede observar es que las proyecciones multivaluadas quedan unívocamente determinadas por su rango y su núcleo. Es decir, si a uno le dan dos subespacios, M y N, cualesquiera, no tienen por qué ser cerrados, obviamente no tienen por qué tener intersección nula, o sea, cualquier par de subespacios que a uno le dan, uno puede definir esta relación, que la vamos a denotar por P sub Mn, que son los pares de la forma M más N, M, ¿sí? Con M en M y N en N. Esa relación lineal así definida resulta ser una proyección multivaluada, y es la única proyección multivaluada que tiene rango M y núcleo N. ¿Sí? Bueno, que el rango es M es evidente, que el núcleo es N también. Bueno, quedaría probar que es una proyección si quieren, pero ¿sí? O sea que dado dos subespacios hay una única proyección multivaluada que los tiene a uno como rango y al otro como núcleo. Y lo otro que se puede ver es que el dominio claramente es la suma de los dos subespacios, M más N, y la parte multivaluada se puede probar que coincide con la intersección de los dos subespacios. O sea que claramente, cuando los subespacios tienen intersección nula, lo que obtenemos es un operador. O sea, es una proyección usual. ¿Sí? Y en otras palabras,
lo que vamos a, y lo que uno va a hacer a partir de ahora todo el tiempo, es una proyección, una relación lineal es una proyección multivaluada, sí, solo sí, coincide entonces con esta relación, definida de aquella manera, con el rango de la relación y el núcleo de la relación. Bueno, o sea que hasta acá es una linda propiedad de las proyecciones multivaluadas porque las puedo representar y quedan bien definidas a partir de dos subespacios. Y además, también se comportan bien si uno adjunta. Si uno agarra una proyección multivaluada, P sub mn, y la adjunta, obtiene una nueva proyección multivaluada, y más aún, ¿sabe cuál es? Es la que tiene como rango el ortogonal del núcleo y como núcleo el ortogonal del rango. Y bueno, si uno adjunta nuevamente, como vimos que la doble adjunción daba la clausura, bueno, concluye entonces que la clausura de una proyección multivaluada es una nueva proyección multivaluada con rango la clausura del rango original y núcleo la clausura del núcleo original. Y también de esta última condición, entonces, claramente una proyección multivaluada es cerrada si y solo si los dos subespacios son cerrados. Bueno, entonces, como les decía, una de las cosas que quisimos ver fue cómo es la representación matricial de las proyecciones multivaluadas. Si se acuerdan, las condiciones que tenían que verificar, bueno, era, si quieren, la 2, ¿sí? Nosotros lo que queremos hacer es la representación matricial con respecto a la clausura del rango, ¿sí? Que es la que nosotros usualmente usamos. Si uso la parte multivaluada, ¿se acuerdan? Eran los I al que 0I pertenece. O sea, la parte multivaluada siempre está contenida en el rango. ¿Está bien? Entonces, si acá uso S como el rango, bueno, esto siempre me lo va a satisfacer. La que no siempre se satisface es la primera, cuando proyecto sobre el rango el dominio. Que es la que aparece ahí. O sea, una proyección multivaluada admite una representación matricial con respecto a la clausura de su rango, que es el M. Sí, solo sí, aplicando inmediatamente ese resultado, la proyección sobre la clausura del rango del dominio, el dominio de la proyección multivaluada era la suma de los dos subespacios, queda de nuevo contenido ahí. Claramente, si el M es cerrado, vale siempre, digamos, se verifica la condición 2. O sea que si el M es cerrado, uno siempre tiene una representación matricial de la proyección multivaluada, y para ese caso se puede ver que se puede representar de esta forma, o sea, poniendo una identidad en la posición 1, 1, un X en la posición 1, 2, que incluso tenemos una formulita, y 0 en las demás posiciones. De nuevo, esta es una posible representación matricial, ¿sí? Es la que uno quisiera, pero podría haber otra. Es menos la proyección sobre M por la inversa de la proyección sobre M ortogonal restringido a M. La inversa como relación, ¿no? La proyección sobre M ortogonal es la cual. Es así. Ah. Si el M no es cerrado, también lo estudiamos. Acá puse este porque es el caso más simple, queda más lindo, pero también lo estudiamos, el caso de M no cerrado. O sea, si uno hace la representación con respecto a M clausura, bueno, ahí no siempre va a ser representable la matriz, la proyección. Pero bueno, si uno asume que es representable, entonces acá en vez de quedarnos una identidad, nos queda una proyección multivaluada también. Pero bueno, para los fines de lo que yo quería contar en la charla, nos alcanza con el caso rango cerrado, que aparte es más lindo. Bueno, yo en la charla me voy a concentrar en proyecciones multivaluadas y algunas aplicaciones, pero por ahí alguien se podría preguntar qué pasa con todo esto si uno quita la condición de que el rango esté contenido en el dominio, es decir, si se quedan solo con idempotentes, con relaciones que al cuadrado dan lo mismo. ¿Cuánto de estas cosas, digamos, siguen valiendo? ¿Qué pasa con la adjunción? ¿Qué pasa con la clausura? ¿La puedo representar en términos de subespacios? Bueno, sobre eso hablé en la última charla, el año pasado, pero justo fue cuando fue el atentado de Cristina y fue virtual y qué sé yo. Así que simplemente voy a contar dos cositas, como para que se lleven una idea de qué pasa en esa situación.
Y lo que vimos para ese caso, es decir, si solo es idempotente, si E es igual a E al cuadrado, vimos que entonces son necesarios 3 subespacios para poder representarla a la relación lineal. Antes eran 2, el rango y el núcleo. ¿Sí? Solo nos quedamos con la condición de que sea idempotente, vimos que tenemos 2 opciones, que en realidad en el caso de proyección multivaluada colapsan en la misma, ¿no? Pero si no, podemos usar el ker de I menos E, el ker de E y el mul de E. ¿Sí? En tal caso hay una única, o sea, si yo tengo un idempotente, no hay otro idempotente con el mismo ker de I menos E, ker de E y mul de E. O la otra opción es el rango de A, el rango de E, el rango de I menos E y su dominio. ¿Sí? El idempotente queda unívocamente definido por esos 3 subespacios. Esos 2 posibles ternas, digamos. ¿Sí? Y para cada una de ellas tenemos una representación del idempotente. Si usamos la primera terna, entonces el idempotente queda representado por esta formulita. Y si usamos la segunda, queda representado por esta de acá. El ker de I menos E, la primera opción, que es la que después finalmente es la que nosotros más usamos, para el caso de idempotentes, la representación que usamos más, fue la primera, para cuando quisimos estudiar el adjunto y todo eso. El ker de I menos E, cuando es un idempotente, coincide con el rango intersección el dominio. Que por ahí les da una idea de que, bueno, que de alguna parte aparece como que uno se quedaría con lo que es una proyección multivaluada más el resto, digamos, lo que está en C. Disculpame, ¿1 menos E es protector también? Sí. Si es idempotente, se comporta bien. 1 menos E sigue siendo idempotente, la inversa sigue siendo idempotente. Entonces, si tenemos un idempotente, cualquiera de estas 2 ternas lo representan unívocamente y tenemos una formulita para representar. Uno se podría preguntar al revés, si me dan 3 subespacios, M, N y S, ¿puedo encontrar un idempotente tal que M juegue el rol de ker de I menos E, que N juegue el rol de ker de E, que el S juegue el rol de mul de E? Con las proyecciones multivaluadas pasaba, yo agarro cualquier par de subespacios M y N y siempre me puedo definir la proyección multivaluada. Con idempotentes no pasa, o sea, no es cierto. Y lo que vale es lo siguiente. Bueno, estaría mal escrito, ¿no? Dado M, N y S, existe un idempotente tal que M juega el rol de ker de I menos E, el N el rol de ker de E y el S el rol de mul, sí, solo si M, N y S satisfacen esa propiedad, que la intersección de S con la suma entre M y N coincida con la intersección entre M y N. Y si quiero pensarlo con la segunda posible representación, bueno, de nuevo en general tampoco va a ser cierta, claramente, y entonces si agarro 3 subespacios, X, Y, Z, existe un idempotente tal que el X juega el rol del rango, el Y el rol del rango de I menos F y el Z el rol del dominio, sí, solo sí, bueno, eso de ahí. Uno puede pasar de uno en el otro, dado X y Z, por ejemplo, tomando las intersecciones, se construye el MN y S. Y dado el MN y S, tomando las sumas, se construye el X y Z. O sea, se puede pasar más o menos fácil de una opción a la otra. Y lo otro es que parecería haber un orden en la condición, ¿no? Es M más N intersección S igual a M intersección N. O sea, que es importante que quien está jugando el rol del ker, de los kers y del mul, ¿no? Pero precisamente por esto que decía Demetrio, si uno tiene un idempotente, I menos E también es idempotente, E a la menos 1 también es idempotente, y jugando con eso, estos subespacios se pueden mover. Entonces, lo que vale es que si M más N intersección S es igual a M intersección N, bueno, también M más S intersección N es M intersección N. O sea, todas las permutaciones que uno quiere hacer ahí con esos 3 subespacios, la propiedad va a seguir valiendo. Porque precisamente cuando uno hace I menos E, o E a la menos 1, bueno, lo que era el dominio pasa a ser el rango, qué sé yo. Sí, y es único con diferencia, ¿eh? Claro. Lo que uno entonces puede decir a partir de ahora es que nosotros a esta, como usamos la primera representación, bueno, nos quedamos con la primera condición, que la llamamos propiedad de idempotencia o algo así,
Y dijimos, dado tres subespacios, M, N y S, que tienen esta propiedad, entonces, le dimos una anotación, escribimos así, y originales, es el único idempotente que tiene al M como ker de I menos C, al N como ker y al S como parte multivaluada. Y, bueno, a partir de esto, de empezar a estudiar propiedades, vimos que en general el adjunto y la clausura de un idempotente no devuelve un idempotente. Y lo que... Pobre Alejandro, ya me bota el tiempo. Y lo que hicimos fue dar resultados con condiciones. Bajo ciertas condiciones, sí, el adjunto vuelve a dar un idempotente o la clausura y dar alguna fórmula. Pero tenemos un ejemplo concreto de que en general no vale. Pero bueno, esto con respecto a idempotente, como para que se lleven una idea de que las cosas ya no se comportan tan lindo como con las proyecciones multivaluadas. Pero bueno, volvamos entonces a las proyecciones multivaluadas y a ver algunos ejemplos de aplicación. Entonces, simplemente para recordar, PMN es eso, ¿sí? Es esa proyección multivaluada definida con esos pares. El dominio es la suma de los dos subespacios. El rango es el primero, es el M, el núcleo es el segundo, es el N, y la parte multivaluada es la intersección. Entonces, y esto creo que es lo que más me interesa que se lleven de la charla, es que las proyecciones multivaluadas son útiles en aquellos problemas en donde, de aproximación en general, en los que uno tiene dos subespacios, M y N, y que de alguna manera quiere separar esa información, y que en los casos usuales, o sea, empiezo de nuevo, en aquellos problemas de aproximación, en que uno tiene dos subespacios M y N con intersección nula, y que uno resuelve con una proyección, por ejemplo, mínimos cuadrados, que es lo que vamos a ver. Bueno, en el caso de que la intersección no sea nula, entonces lo natural o lo que corresponde para resolverlos es usar proyecciones multivaluadas. Por ejemplo, problemas de mínimos cuadrados con pesos, que es lo que vamos a ver, en splines, en problemas de reconstrucción y de muestreo y de reconstrucción, que eso en un trabajo que hice con Cristian nos aparecía cuando veíamos reconstrucciones consistentes, que son aquellas que cuando uno tiene la reconstrucción y la vuelve a muestrear, obtiene la misma muestra original. Ahí teníamos esa situación de que digamos, el espacio sobre el que queríamos trabajar eran dos subespacios, y trabajamos sobre la suma, pero la intersección no era nula, y de alguna manera queríamos separarlo. Y en Machine Learning, pero sería en algunos trabajos que trabajan con espacios de Crane. Y ahí también les aparece esta situación de dos subespacios que no están en suma directa, y que tienen un problema de aproximación, en los cuales sería natural usar las proyecciones multivaluadas para resolverlo. Pero bueno, veamos un poco por qué. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es analizar este problema de mínimos cuadrados con peso. Entonces, vamos a tener un W positivo, y es en su espacio, y como siempre, vamos a considerar el semiproducto interno asociado a ese W, y la seminorma asociada. Y como siempre, denotamos, dado un subespacio, por S ortogonal W, a este conjunto, ¿sí? Son todas notaciones que ya creo que todos más o menos manejamos. Y claramente, en general, como no estamos trabajando con un producto interno, bueno, la suma del S con ortogonal sub W no me tiene por qué dar todo H, ni tampoco la suma en general es directa. Entonces, es una situación clara en la que es natural pensar en esta proyección multivaluada, la que tiene como rango S y como núcleo el ortogonal sub W. Y como vamos a trabajar bastante con esa, la vamos a denotar directamente PW sub S. Y acá, ahora creo que tengo una filmina, pero podría ser confuso para los que trabajaron con el elemento paz, porque estaría usando la misma notación. Y no es. Y no, porque el elemento paz si existe, es una proyección. Y esta es una proyección multivaluada.
Ahora igual voy a poner en una... Sí, sí, pero lo que sobra, lo que es el null de A, intersección S, Claro. es la null. Claro. Ahora creo que la próxima filmina. Ah, no. Bueno. Pero sí, ahora en una filmina por ahí hice un resumen precisamente de eso, porque me parecía que sí, que iba a ser confuso para los que alguna vez trabajaron. Bueno, entonces ahí simplemente recuerdo la notación, PW sub S es esa proyección multivaluada. El dominio, ya sabemos que es la suma de los dos subespacios, suma de esos dos. La parte multivaluada era la intersección de los dos, o sea, va a hacer esto. O sea, es simplemente aplicarlo para este caso, no estoy diciendo nada, ¿sí? Y bueno, si bueno, yo igual la definición finalmente la puse para W positivo, pero bueno, algunas cosas valen para W adjunto. Inicialmente la definición la podría dar para W autoadjunto. Entonces, si es positivo, la parte multivaluada coincide con el este intersección el ker de W, que es lo que un poco vos estás diciendo, ¿no? Claro, lo que sobró. Y bueno, esto de nuevo es aplicar las propiedades de proyección multivaluada para analizar quién es el adjunto, quién es la clausura, y resulta cerrada, como el segundo subespacio, el núcleo siempre va a ser cerrado, porque es el ortogonal solo si el S es cerrado. Y es lo que se llama W simétrica, o sea, tiene esta propiedad. Y entonces sí, pensando en complementable, ¿qué significa entonces? Significa que el dominio de la proyección multivaluada sume todo H. ¿Sí? Claro, Era el S más el S ortogonal sub A, que era, si eso sumaba H, era que era compatible. Que en términos de la proyección multivaluada es el dominio. Y entonces, bueno, este es el que yo les decía. Para complementabilidad, o sea, sería cuando el dominio es todo H, ¿sí? Lo que hay son un montón de caracterizaciones en términos de proyecciones W autoadjuntas. ¿Está bien? Ahora, esta proyección multivaluada que nosotros definimos existe siempre, no necesitamos la complementabilidad. En tal caso, bueno, el dominio no será H, pero la puedo definir siempre. Y ahora, si existen estas proyecciones, o existen estas proyecciones de la complementabilidad, bueno, sí, solo sí, el W es ese complementable, y por definición son operadores acotados, ¿no? Cuando uno trabaja en complementabilidad. Ahora, si W es ese complementable, lo que vale es que todas esas proyecciones W autoadjuntas, en particular lo que era el elemento paz, están incluidas en esta. ¿Sí? Es como que la proyección multivaluada es una manera de resumir toda la información en una sola cosa. Y ambos conceptos coinciden solo si el W es inversible. Ahí sí, la proyección multivaluada y el elemento paz, único, digamos, coinciden, pero si no, estamos usando la misma notación, pero para nosotros denota otra cosa. O sea, todas las proyecciones W autoadjuntas están contenidas en esta. claro, y entonces no se corte ese pronunciar, ahí tengo un operador, la posta. Claro, Y era complementable aparte, entonces ahí sí te da un operador. claro. Bueno, y acá algunas otras caracterizaciones de la complementabilidad, pero en términos de la proyección multivaluada. Va a ser WS complementable, sí, solo sí, con la proyección multivaluada, no con una proyección operador, sino con la proyección multivaluada, vale esa relación, y lo que necesitamos, que normalmente era con el elemento paz si quieren, ¿sí? Pero lo que necesitamos es que el rango esté contenido en el dominio de la estrella. Y la tercera condición equivalente es la complementabilidad de W, es que exista una proyección multivaluada que sea W autoadjunta con rango S y dominio H. ¿Ah? Sí, sería decir que existe esta grande, digamos, en la cual están contenidas todas las chiquitas que habíamos visto. ¿Sí? Y bueno, y este era el resultado por el cual di lo de representación matricial, porque me parecía que quedaba lindo en términos de complementabilidad, que es, bueno, si uno tiene entonces el W, que es el peso siempre es un operador para nosotros. No nos animamos todavía a meternos con un peso que sea
Bueno, entonces ahí hacemos la representación sub S usual, ¿no? A y B, C, ahí son todos operados. Para la proyección multivaluada, vamos a pensarlo para el caso de que el S sea cerrado, ¿sí? Cuando el S era cerrado, o sea, el rango es cerrado, siempre uno lo podía representar, que era el caso que yo di, y que tenía una representación linda, que era esta, 1x, 0, 0. Entonces, usando esas dos representaciones, vale que W es S complementable si solo si AX es igual a B, que es el equivalente que teníamos antes, pero con una representación de un operador, ahora es con la representación de una relación lineal. Y esta proyección multivaluada se puede representar al mismo tiempo de esta otra forma, que también es equivalente. Claro, antes era un más, sí, claro. Que hay el que no es operador, que era Claro. Sí, no sé, me parece que queda lindo. O sea que se tiene algo equivalente, pero en términos de relaciones lineales. y el AX igual B con el producto este raro, donde hay el más de X. Claro. Exacto. Bueno. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo esta proyección multivaluada también es útil para resolver problemas de mínimos cuadrados con peso. Y cómo también brinda una forma concisa de representar las soluciones. Entonces, el primer problema que analizamos es el siguiente. Dado un subespacio, considerar, y un vector B, este mínimo. O sea, buscar cuál es buscar entre los elementos de este, aquel más cercano a B con la seminorma sub W. Y entonces lo primero que vimos es que ese problema tiene solución si, solo si, el B pertenece al dominio de la proyección multivaluada, y en tal caso, bueno, el mínimo se alcanza acá, perdón, el mínimo vale esto, y se alcanza en las imágenes por B de la proyección multivaluada. ¿Sí? O sea que de nuevo, todas las soluciones lo podemos representar de manera concisa usando una proyección multivaluada. Y usando un poco ese resultado, entonces estudiamos este problema, que es una generalización del problema clásico de mínimos cuadrados, que es el siguiente. W, bueno, va a seguir siendo el peso, va a ser un operador positivo. A va a ser una relación lineal. Usualmente uno usa un operador, pero nosotros vamos a usar una relación lineal. Y vamos a decir que, dado un vector B, un segundo vector x0 es una solución, una solución de mínimos cuadrados con peso, no sé cómo traducirlo, de la inclusión B pertenece a X, ¿sí? Sí, solo si el X sub 0 pertenece al dominio, y existe un elemento entre sus imágenes, en A de X0, tal que S alcance este mínimo. O sea que tal que S haga, tal que S que está en el rango de A, porque pertenece a A de X0, sea útil para buscar cuál es el que está más cercano a B con respecto a la seminorma W. O sea, claramente, si agarro W igual a la identidad y A un operador, bueno, es el problema de mínimos cuadrados usual, ¿no? Buscar el elemento más cercano al rango, tal que A por él esté lo más cercano al B posible. Nosotros usamos un peso y usamos una relación lineal. ¿Sí? Bueno, la situación con una igualdad, o sea, con A un operador y un peso, la estudiaron, bueno, en particular Alejandra, Gustavo, no me acuerdo si vos también. Y la situación de sin el peso, pero con relaciones lineales, o sea, estudiando una inclusión, B perteneciente a de X,
Bueno, hay un trabajo de Nash en que lo voy a estudiar. Nosotros como que fusionamos las dos cosas. Y entonces, bueno, claramente el objetivo era ver cómo uno extiende lo conocido para mínimos cuadrados a esta situación más general. Cuando uno trabaja con A un operador y W la identidad, o sea, el problema clásico de mínimos cuadrados, uno sabe que un elemento es una solución de mínimos cuadrados de AX igual a B, si solo si A por X0 es igual a la proyección sobre la clausura del rango de A por B, o si solo si X0 resuelve la ecuación normal, ¿no? Bueno, entonces queríamos tener algo para el caso más general, con un peso y con una relación, que en esta situación se reduzca el resultado conocido. Y entonces lo que obtuvimos fue lo siguiente, que va a existir una solución con peso de mínimos cuadrados de la inclusión B pertenece a dx, si, solo si, el B pertenece al dominio de esa proyección multivaluada. Y en tal caso, si el B pertenece, o sea, si tenemos soluciones, entonces un vector va a ser solución, si, solo si, la intersección entre estos dos conjuntos es no vacía, entre A de X0 y todas las imágenes por B de esta proyección multivaluada, o, lo que es equivalente, que el X0 pertenezca a la menos 1 de esa proyección multivaluada, o, la cuarta condición, que el 0 pertenezca a este conjunto. Claramente, cuando estamos con un operador, ya no estamos trabajando con conjuntos, sino que todos son, ¿no? Entonces todo lo que sea intersecciones se va a convertir en igualdades. Entonces esta sería que A de X0 sea igual a la proyección sobre B. Y lo mismo acá. Esto se traduciría en un igual y sería la ecuación normal. Claro. Y como corolario, otra forma, digamos, de reescribir esto es la siguiente. De nuevo, supongamos que el B está en el dominio, o sea que tenemos soluciones de mínimos cuadrados con peso. Entonces un vector va a ser solución, si, solo si, vale esta igualdad entre estos dos conjuntos, que de nuevo, si el A, por ejemplo, es un operador, esto desaparece, y si el W fuera la identidad, o inversible si quieren, esto pasa a ser un proyector y desaparece, y queda la ecuación usual. Y una tercera condición equivalente es que el X0 sea solución de esta ecuación de conjunto, si quieren, ¿sí? Y de nuevo, si el A es un operador, esto se hace 0 y esto desaparece, y queda la ecuación normal usual. Y también se pueden caracterizar el conjunto de todas las soluciones a partir de una. Digamos, si uno tiene una solución particular, bueno, estas serían todas. Que de nuevo, si esto fuera un operador, sería el 0, a la menos 1 del 0 quedaría el núcleo. Es contra imagen. Claro. Sí. Ahí quedaría el núcleo, que es de nuevo también lo usual. Una solución particular más el núcleo. Y también lo que uno puede hacer, que es lo que se hace en general en mínimos cuadrados, es después buscar entre todas las soluciones aquellas de norma mínima. Bueno, acá uno podría hacerlo con dos pesos distintos, buscar para un peso las soluciones de mínimos cuadrados para ese peso, y de todas esas, buscar la de seminorma mínima con otro segundo peso si quieren. Y entonces, bueno, de nuevo, va a existir esa solución, si, solo si el B está en el dominio, o sea, lo que necesito es que existan W1 soluciones de mínimos cuadrados. Y entonces, un vector va a ser una de estas, si, solo si pertenece a este conjunto, donde esto era lo que nos aparecía antes, o sea, esto era lo del X1, lo del
que teníamos por acá, esto, ¿no? Para que sea W1 solución de mínimos cuadrados, si no me equivoco. Y en esta es donde interviene el segundo peso para buscar entre todas la de norma mínima. Bueno, norma, seminorma mínima, sí. Bueno. Y lo último que uno puede hacer, también un poco siguiendo las ideas de lo que se fue haciendo, es estudiar los splines. Que era, la definición era la siguiente: dado un operador T con rango cerrado, un B surjectivo y un vector B, entonces se definía el TB spline abstracto del vector B es cualquier elemento del siguiente conjunto. O sea, es un vector, el que B por I me dé el B que tengo fijo, y de todos esos sí es aquel que minimiza la norma de T por I. De T por X. ¿Está bien? Entonces, el truquito, cuando uno estudia esto, es que lo puede llevar a un problema de mínimos cuadrados con peso. Porque este mínimo que aparece acá, con respecto a B de X igual a B, a todos esos X, tal que B de X sea igual a B, lo puedo pensar como una solución particular más uno del núcleo. Entonces lo paso a escribir ahí, y lo que varío son los del núcleo. Bueno, en vez de escribir que están en el núcleo, los pongo en H y pongo esta proyección acá. Y esta norma T, la norma al cuadrado de T de algo, es lo mismo que la seminorma del algo con respecto a T estrella T. ¿No? Porque uno hace la norma de T de X al cuadrado es T de X, y esto es T estrella, después lo puedo pasar como T estrella a un medio, ¿no? Esta norma. Bueno, voy a hacer el producto interno de T estrella T, X, X, X. Entonces, este problema queda reescrito en buscar una solución de mínimos cuadrados con respecto al peso T estrella T de una ecuación en la que aparece la proyección. Y entonces, bueno, lo que uno puede decir, usando lo anterior, es que si uno tiene una solución particular, llamémosla X moño, entonces un elemento pertenece al spline, si solo si es de la forma esa solución particular, menos la proyección sobre el ker de B de una solución de mínimos cuadrados con respecto al peso T estrella T de esta ecuación. Y entonces, usando lo anterior que vimos para problemas de mínimos cuadrados con peso, el spline va a ser no vacío si y solo si esto tiene solución. Es decir, si y solo si el X moño pertenece al dominio de esa proyección multivaluada. Y si pasa eso, entonces todo el spline lo puedo describir como las imágenes de la solución particular por esta proyección multivaluada. O sea que, creo que eso era lo último. Pero bueno, la idea que se lleven es eso, como con las proyecciones multivaluadas todo se puede como resumir y decir mucho más concisamente que en otra situación. Eso sería todo.